Antecedentes históricos del corretaje inmobiliario. El sentido de pertenencia surge cuando en la historia de la humanidad alguien sintió que algo era suyo, que le pertenecía. Desde la época de las cavernas, cada quien tenía la necesidad de proteger el espacio que sentía suyo. Con la aparición de la agricultura, evolucionaron las preferencias de estos espacios. Los grupos humanos comenzaron a dejar atrás el nomadismo para asentarse en tierras fértiles. Mayor volumen de alimentos es igual a mayor población con posibilidad de subsistir. Así surgen las primeras poblaciones, por lo general a la orilla de un río, que les garantice agua, riego y posteriormente un desarrollo comercial. Ahí es cuando comienza a aparecer la figura del corredor como intermediario de la comercialización en los buques o puertos, como corredor intérprete. Fue necesario regular la posesión de la tierra, que no era ni más ni menos que la base de la estructura económica. En Sumeria, conocida como la cuna de la civilización, 4000 años antes de Cristo, el rey utilizaba la tierra como un medio de control. En la antigua Babilonia, 20 siglos antes de Cristo, en el código de Hammurabi, primeros rastros documentados, los corredores son reconocidos como mediadores entre los comerciantes y extranjeros. Acercaban a las partes buscando la realización de un negocio y haciendo de traductores de diferentes idiomas. Año 655 al 609 a.C., el mediador de la Mesopotamia ofrecía en venta niñas y adolescentes vírgenes para contraer matrimonio o como servidoras sexuales. Esta venta se realizaba en la plaza pública a viva voz y entregaba a la mujer a quien ofrecía el mayor precio. En Egipto, el faraón otorgaba la tierra a los funcionarios o nobles como recompensa, pero estos no la podían vender ni dividir, sí heredar, aunque el faraón se las podía quitar cuando quisiera. En la cultura griega, la tierra no la acaparaban por completo, sino que la compartían con los ciudadanos, pero era para generar sentido de pertenencia y un vínculo más fuerte entre el gobierno y los ciudadanos. En Grecia la figura del mediador se llamaba proxenos, pero no por la venta pública de mujeres, sino como conciliador e intermediario en los actos de comercio. Los romanos, por su parte, ya empezaban a privilegiar la ubicación de la tierra y la importancia del dominio. Lo peor que podía hacer el gobierno era quitarle los bienes a alguien. En la Roma antigua, los corredores o mediadores tenían actividades que se diferenciaban en dos funciones: los sub hasta vendictio y el magister bonorum. Cuando llegaban los barcos atiborrados de riquezas confiscadas a los puertos vencidos en ultramar y costas mediterráneas, los sub hasta vendictio clavaban en el puerto o en la plaza central un asta o estandarte y, ubicándose al costado, procedían a ofrecer el botín de guerra a viva voz para entregar los elementos a quien ofreciera el precio más alto. Por su parte, y en otro orden, los magister bonorum recibían de curator bonorum los bienes incautados al deudor insolvente para que los vendiera también en un acto público, a viva voz y buscando el mayor ofrecimiento económico. Este acto se llamaba bonorum vendictio. En estas dos actividades nace o se desprende
la actividad del subastador o rematador público, que había nacido como anexo del corretaje, pero solo en relación a las vírgenes de la comunidad. Nótese que de aquel subhasta bendictio surge la denominación hasta hoy reconocida y utilizada de venta en subasta. También de aquellos tiempos viene la colocación, hoy algo en desuso, de una bandera de remate característica en las puertas de los locales dedicados a la actividad. En el imperio azteca, la tierra se otorgaba al miembro de un clan cuando se casaba, para poder asentarse con su familia. A medida que la civilización evolucionaba y se reconocía la importancia de los derechos de los individuos sobre la tierra, se fortalecía el papel de ese intermediario. Este pasó de correr por las plazas públicas, anunciando la llegada de delegaciones extranjeras en busca de alojamiento y ofreciendo productos de ferias, a traducir para mercaderes y capitanes de puertos, mediando para llegar a acuerdo entre las partes y consolidarse como un profesional al servicio de la sociedad. Digesto de Justiniano, a los Magister Bonorum se los pasa a denominar mediatores, con una fonética casi similar a los corredores. Estatutos de Florencia. Prohibieron a los corredores asociarse con los comerciantes, entre los cuales se intermediaban. También les estaba vedado actuar por cuenta propia y se estableció que su actuación hacía plena fe sobre el acto realizado. Se les impone el deber de fidelidad en la realización del negocio y la obligación de guardar secreto sobre la identidad de las partes frente a terceros ajenos al hecho o acto jurídico. En 1527, Carlos V es quien en España establece el oficio de corredor público y por Real Cédula en 1764 se instituye el Reglamento de Corredores, documento que para muchos historiadores es el primer antecedente de colegiación, ya que obliga a los corredores a su registración y establece que entre estos llamados corredores de número, la autoridad elegirá un corredor mayor como pretor de la actividad. Ordenanzas de Bilbao completan aquella regulación reglamentando la actividad de los corredores o, como ya habían comenzado a llamarles en España, los comisionistas. Como dato ilustrativo, se destaca que prohíbe terminantemente a las mujeres ejercer el corretaje, costumbre que se mantendrá hasta avanzado el siglo XX. Francia. La normativa no queda rezagada y se va adaptando a los usos y costumbres. Así a los corredores se los llama courtiers o curare. Correr al lado de otro, cuidar de ese otro. Una ordenanza del siglo XIV esboza un reglamento de los courtiers du commerce y por real disposición de Carlos IX, a partir de 1572 son designados oficialmente. México, con la sanción de 1889 de la norma que crea el Código de Comercio, se incluye en su articulado la reglamentación de la actividad y se establece que el corredor público debe matricularse ante el Ministerio de Fomento. El 29 de diciembre de 1992 se sanciona en el país azteca la Ley Federal de Correduría Pública, reglamentada en junio de 1993 y modificada en junio de 2011, que deroga los artículos del Código y se establece que para obtener la matrícula el postulante debe ser licenciado en Derecho, no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito intencional que merezca pena corporal y aprobar el correspondiente examen para aspirante y el examen definitivo. Hoy, más de 6.000 años después de la existencia de los sumerios y los primeros vestigios del corretaje, la profesión, lejos de desaparecer, se sigue consolidando.